Acostumbramos a prestar mucha atención a aspectos cuantitativos de nuestro ejercicio y a sus métricas, ¿no? Como puede ser la intensidad, el volumen o la carga, por ejemplo, cuando entrenamos. Pero hay aspectos cualitativos que afectan a cómo nos movemos, que yo diría que son al menos tan importantes como lo cuantitativo o incluso más. Son cosas que suelen pasarse por alto, que se menosprecian. Y luego pasa lo que pasa, que nuestra práctica no se termina de comprender, ni tampoco disfrutar en profundidad, o incluso no se llegan a conseguir resultados. Si tienes en cuenta estos principios de movimiento implícitos en tu manera de moverte, el cómo te mueves, tu práctica intencionada se hace mucho más rica. Hace que sea algo serio y profundo y a la vez estimulante, interesante y hasta divertido. Podríamos hablar entonces de cualidades inherentes al cómo te mueves, tales como la coherencia, el respeto, la especificidad, la diversidad, la creatividad o incluso la propia alegría de movimiento, el hecho de que disfrutes cuando te estés moviendo. Pero por encima de todo hay dos aspectos que destacan y que podrían considerarse los dos pilares fundamentales de la práctica de movimiento. Algo así como los cimientos en los que se apoyan y que sustentan a todos los demás principios. El primero de ellos es la conciencia corporal, darse cuenta de cómo te estás moviendo con el cuerpo, cuidado, no solo con la cabeza. En este sentido, lo más importante es comprender esa diferenciación, precisamente. Ser conscientes de esa trampa, de esa confusión que acostumbra a complicar mucho las cosas. Confundimos la conciencia con esa voz pensante que tenemos por aquí dentro. Podríamos decir que racional o lógica, y que analiza nuestra experiencia desde un punto de vista, vamos a decir, intelectual. Esto es una gran trampa porque nos hace confundir la realidad total de la experiencia, lo experimental, con el relato que extraemos de ello. Darse cuenta de verdad, ser consciente de verdad en el instante presente de cómo te estás moviendo, va mucho más allá del discurso intelectual de la mente. Se hace con el cuerpo en su conjunto, incluyendo a la mente, sin excluirla, pero a la vez sin reducir la experiencia a lo que pensamos de ella. La conciencia corporal entonces es algo que solo se puede alimentar y desarrollar mediante la exposición y la atención plena en el instante presente, no solo en lo que estamos haciendo, sino en cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo. Se trata de sumirse corporalmente en qué movimiento estoy realizando y de qué manera lo estoy realizando. Y hablando del cómo es justo cuando aparece el segundo pilar de la práctica, la intención de movimiento. Y la intención se puede comprender a dos niveles. El primero, de la propia práctica intencionada, algo así como la macrointención. Y es algo muy sencillo de comprender. El tuntún, el movernos como pollos sin cabeza, por modas, por deberes, incluso por necesidad, es algo que podemos ver todos los días por todas partes y para lo que no tenemos que aplicar ningún tipo de intencionalidad. Tú te dejas llevar y ahí vas con la corriente. La falta de intención entonces se te lleva por delante, ya sea en forma de sedentarismo absoluto o ese intento de hacer ejercicio sin un sentido real de movimiento, superficial, vacío, muy pobre, tanto física como mentalmente. La práctica intencionada tiene una intención en sí misma, la de aprender, desarrollar, involucrarte, curiosear, explorar, trastear, darle un sentido a tu movimiento. Y sumado a esto, la macrointención, por otro lado, podemos hablar de la microintención, que apunta más a los matices, a los detalles de cómo te estás moviendo. Cuando practicas un salto, un rodado, una carga de un peso, un equilibrio, una invertida, una trepa, ¿qué intención o intenciones hay en cada gesto, en cada trayectoria, en cada posición? Todo esto apuntaría al qué, al movimiento en sí, pero todavía hay más, porque también hay intención en la atención, la sutileza, el vigor o la suavidad, la linealidad o la circularidad, la calma o la intensidad, el ritmo, los tiempos, todo lo que afecta a cómo te estás moviendo. Y en este sentido hay un detalle crucial a tener presente. Al final, ¿cuál es el resultado externo de tu movimiento? Cómo se ve desde fuera, cómo incluso podría juzgarse, es lo de menos. Es lo que consideramos el nivel, pero tiene muy poquita importancia. Mientras haya conciencia y haya intención, el movimiento per se, el hecho de intentar moverte con esa intención concreta y además siendo consciente de ello, ya va a determinar el éxito de tu movimiento
independientemente de lo que salga o de tu nivel. ¿Te mueves con intención y siendo consciente del propio movimiento y de cómo te mueves? Entonces te estás moviendo de la mejor manera que te puedes mover en el instante presente. Espero que estas indagaciones te ayuden con tu práctica de movimiento. Un abrazo.